Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. James Baldwin se comprometió a abordar una corrosiva mentira estadounidense. Hay quienes se niegan a ver a Estados Unidos como algo menos que grandioso. Le dirán que los principios fundamentales de la democracia y la igualdad están vivos y coleando. Dirán que la historia de racismo del país es cosa del pasado, y que todos tienen las mismas oportunidades de vivir el sueño americano. Pero todo esto es parte de la mentira que ha estado en el corazón de los Estados Unidos desde el principio. La mentira es un conjunto de ideas falsas que sirven para apuntalar la idea de la supremacía blanca, y sugieren que los afroamericanos son de alguna manera menos inteligentes, menos ambiciosos, menos hermosos o menos importantes. La mentira plantea la noción tóxica de que las vidas de los blancos importan más que las demás. El autor se refiere a la idea central de la mentira, de que las vidas de los blancos son más valiosas, como brecha de valor. El mensaje clave aquí es: James Baldwin se comprometió a abordar una corrosiva mentira estadounidense. La mentira y la brecha de valores han estado destrozando a los Estados Unidos durante generaciones. Durante ese tiempo, la nación ha tenido múltiples oportunidades de reconocer el problema, pero hasta ahora se ha negado obstinadamente a hacerlo. En cambio, la brecha de valores se ha vuelto tan generalizada, tan profundamente arraigada en la narrativa de los Estados Unidos, que puede penetrar en una persona a nivel subconsciente. El efecto tóxico que la mentira tiene en los afroamericanos puede provocar traumas y odiarse a sí mismos, algo de lo que el escritor James Baldwin era muy consciente. El padrastro de Baldwin se vio afectado por la mentira. Estaba lleno de odio. Odiaba a los blancos, pero también se fue a la tumba creyendo las mentiras que los blancos decían sobre él. En su ensayo de 1955, Mi casa y yo, Baldwin relata cómo fue crecer con un padrastro abusivo, y cómo el odio que llenaba a su padrastro amenazaba con dominarlo. Finalmente, Baldwin comprendió la futilidad de ese odio. Reconoció que a personas como su padrastro las encarcelaba. Baldwin creía que la forma de salir de esta prisión era el amor. Al reconocer que todos somos seres humanos con los mismos deseos, podemos amarnos unos a otros y acabar con la mentira antes de que empeore las cosas. Como veremos en los próximos parpadeos, Baldwin volvería a la idea de que el amor es la respuesta. A veces eso lo ponía en desacuerdo con los de otros movimientos de poder negro, pero para Baldwin, el amor era una de las herramientas más poderosas para desmantelar la mentira. James Baldwin se esforzó por ser testigo de la experiencia afroamericana. La fama internacional de James Baldwin como novelista y ensayista llegó gradualmente. Para 1957, había escrito sus dos primeras novelas, la bien recibida Go Tell It on the Mountain, que se basaba vagamente en su propia educación en Harlem, y Giovanni's Room, que fue controvertida en ese momento por su descripción franca de una relación homosexual. También publicó una colección de ensayos aclamada por la crítica titulada Notes of a Native Son. Durante la década de 1950, Baldwin vivió en París. Allí, estaba a cierta distancia de Estados Unidos, y de la corrosiva mentira que podía hacer que sobrevivir un solo día fuera un desafío. París le proporcionó un entorno que le facilitó el trabajo, pero en 1957, algo lo llevó de vuelta a los Estados Unidos. De hecho, se sentía atraído por un lugar en el que nunca había estado antes, el sur de Estados Unidos. El mensaje clave aquí es: James Baldwin se esforzó por ser testigo de la experiencia afroamericana. Durante su primera gira por el sur, Baldwin vio cuán profundamente resonaba la mentira en Estados Unidos. El sur apenas estaba dando sus primeros pasos para acabar con la segregación, y Baldwin vio cómo la mentira y el odio traumatizaban a los sureños negros y debilitaban a muchos blancos. Cuando llegó al aeropuerto de Montgomery, Alabama, por ejemplo, Baldwin recordó la mirada de odio que recibió de 3 hombres blancos. Como explicó, nunca antes había visto una pobreza de espíritu tan concentrada y malévola. El viaje al sur fue esencialmente un encargo para un artículo publicado en Partisan Review, titulado Nadie sabe mi nombre. Pero la misión sirvió como un poderoso despertar para Baldwin.
Porque fue en este viaje cuando Baldwin comprendió su vocación, ser no solo escritor, sino también testigo. Esto significaba escribir no solo para sí mismo sino también en nombre de los demás. Sería un conducto para las experiencias de los afroamericanos, daría voz a los que no la tienen y revelaría la mentira. Mostraría a los negadores y a los incrédulos lo que realmente estaba sucediendo en Estados Unidos, y por qué el cambio era tan desesperadamente necesario. Durante su viaje, Baldwin conoció a Dorothy Counts, una colegiala que tuvo que soportar un montón de escupitajos y abusos verbales de camino a clase, como una de las primeras estudiantes negras en asistir a la escuela secundaria Harry Harding en Charlotte, Carolina del Norte. Con su prosa reflexiva y elegante, y su aguda visión de la condición humana, Baldwin contó la historia de lo que había visto en el sur y de personas como Dorothy Counts. Sirvió como testigo y el mundo comenzó a ver la mentira y el precio que estaba cobrando. En la década de 1960, Baldwin estaba entre mundos en lo que respecta al liderazgo del Black Power. Tras el fin de las leyes de Jim Crow en el sur, el movimiento por los derechos civiles comenzó en serio. Existía la esperanza de que en la década de 1960 se estaba cobrando el impulso suficiente para lograr un cambio duradero, no solo para poner fin a la segregación en el sur, sino también para acabar con la mentira. En 1961, Baldwin escribió un artículo titulado La carretera peligrosa antes de Martin Luther King. Planteaba una pregunta que muchos se hacían: ¿qué tipo de liderazgo se necesitará para lograr un cambio duradero? ¿Fue suficiente el llamado de King al amor y a la protesta no violenta? El propio Baldwin no estaba tan seguro. El mensaje clave aquí es, en la década de 1960, Baldwin estaba entre mundos en lo que respecta al liderazgo del Black Power. Si bien a Baldwin no le gustaba que lo tildaran de intelectual, era muy inteligente. Siempre miraba las cosas desde todos los ángulos, y era exhaustivo en su disección de cualquier tema dado. A Baldwin le interesaban los matices, y esto no siempre lo apreciaban otros que estaban ansiosos por cambiar. Este fue especialmente el caso en lo que respecta a los grupos más militantes del poder negro. A lo largo de la historia de los Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha tendido a hacer grandes concesiones en lo que respecta a la raza, y luego quiere dar por resuelto el problema del racismo y la igualdad. Esto es esencialmente lo que ocurrió con la Ley de Derechos Civiles, y la Ley de Derechos Electorales de la década de 1960. Estos proyectos de ley se aprobaron, pero nada cambió realmente. Es evidente que Estados Unidos seguía aferrado a la mentira y las cosas se intensificaron. Grupos como las Panteras Negras y el Ejército de Liberación Negra, o BLA, saltaron a la fama. Baldwin apoyó a los Panthers. Después de todo, la policía estaba armada y utilizaba sus armas para golpear y matar a personas negras con impunidad. Era natural que los Panthers se presentaran y pidieran a los negros que se armaran. ¿Qué más esperaba la gente? ¿Cómo se supone que los negros iban a sentirse otra cosa que enfurecidos cuando los Estados Unidos blancos seguían dándoles la espalda después de ofrecerles solo las concesiones más diluidas? Pero a pesar de que Baldwin vio a los Panthers como una respuesta justificada, no los vio exactamente como la respuesta al problema. Dentro de los Panthers y la BLA había agendas separatistas que él veía como callejones sin salida. Baldwin nunca estuvo de acuerdo con quienes trazaban líneas fijas basadas en el color, simplemente no creía que el color debía dictar quiénes somos. Aún veía el amor como la respuesta. Pero luego, en 1968, asesinaron a Martin Luther King, Jr. Tras la muerte de muchos amigos, Baldwin dejó los Estados Unidos en busca de curación. En 1968, Baldwin presentó a Martin Luther King, Jr. en una recaudación de fondos en California. Como parte de su discurso, Baldwin habló sobre las traiciones de Estados Unidos ante el reciente movimiento de derechos civiles. Estados Unidos había ignorado a Rosa Parks en 1958, explicó, y había ignorado a las personas que marcharon por la libertad. Un muro de supremacía blanca se interponía en el camino del progreso real. En la presentación de Baldwin no se celebraron los logros de King ni los del movimiento de derechos civiles en general.
En cambio, Baldwin habló de frustraciones y decepciones. Fue una introducción incómoda para el Dr. King, pero la verdad es que Baldwin y King siempre se habían mostrado escépticos el uno del otro. Sin embargo, cuando King fue asesinado por la bala de un asesino menos de un mes después, Baldwin fue aplastado. Para recuperarse, una vez más dejó los Estados Unidos. El mensaje clave aquí es, tras la muerte de muchos amigos, Baldwin dejó los Estados Unidos en busca de curación. A finales de la década de 1960, Baldwin estaba cayendo en picado. La pérdida de King, junto con los asesinatos de Malcolm X y su amigo, el activista Medgar Evers, le habían roto el corazón. Se retiró a Estambul, donde tenía una comunidad de amigos que lo apoyaban. No fue una recuperación fácil. En 1969, Baldwin había intentado suicidarse. Pero en 1972, había recuperado algo de claridad y se sentía lleno de energía para volver a asumir el papel de testigo. Lo que surgió fue No Name in the Street, otra colección de ensayos. En muchos sentidos, No Name in the Street es la respuesta a su colección de 1963, The Fire Next Time. En Fire, Baldwin emitió una advertencia sobre lo que podría suceder si Estados Unidos no reconocía que la mentira de la supremacía blanca estaba acabando con el país, y que tenía que elegir una forma diferente de avanzar. A finales de la década de 1960, estaba claro que Estados Unidos se negaba a cambiar. Los disturbios de finales de los 60 y principios de los 70, cuando ciudades como Detroit y Newark estallaron en violencia, demostraron que las advertencias de Baldwin eran demasiado proféticas. No Name in the Streets era otro tipo de libro. Formalmente, era más experimental, intentando luchar contra el dolor y el trauma, y encontrar una manera de dar sentido a las cosas insensibles. A diferencia de The Fire Next Time, No Name no tuvo un éxito inmediato entre la crítica. Pero sigue siendo una obra de arte vital, que solo fue posible gracias a que Baldwin encontró un refugio seguro lejos de la locura de Estados Unidos, ganando la distancia que a veces se necesita para ver las cosas con claridad. La visión del mundo de Baldwin cambió, pero nunca perdió la esperanza por completo. Tras la muerte de tantos líderes negros, ¿Baldwin seguía creyendo que el amor era la respuesta? Mientras trabajaba en No Name in the Street, tuvo que reevaluar esta idea. En una entrevista de 1970 para la revista Transatlantic Review, Baldwin explicó que con amor y vulnerabilidad, los estadounidenses podrían acabar con la pesadilla racial y conquistar nuestro país. Pero como explicó en otra parte, esto ya no implicaría que tratara de salvar a los estadounidenses blancos. Anteriormente, el papel de Baldwin como testigo había incluido intentos de apelar al sentido de moralidad de los estadounidenses blancos. Creía que todavía era posible evitar que otra generación de personas blancas se dejara llevar por el odio. Sin embargo, en 1970, había llegado a ver que esto no tenía sentido. Estados Unidos, concluyó, no tenía conciencia moral. El mensaje clave aquí es, la visión del mundo de Baldwin cambió, pero nunca perdió la esperanza por completo. Cuando hizo público este cambio de opinión, y declaró que ya no trataría de salvar el alma de los estadounidenses blancos, algunos críticos lo consideraron una prueba de que se había vuelto cínico. De hecho, algunos de los defensores que había ganado en los círculos literarios blancos a principios de la década de 1960 estaban menos ansiosos por abrazar su obra posterior. Pero tal como lo ve el autor, Baldwin no se estaba volviendo cínico en absoluto, estaba siendo práctico. La angustia de que Estados Unidos diera la espalda al movimiento de derechos civiles exigió este cambio. Si Baldwin quería seguir adelante, tenía que dejar de lado ciertas esperanzas, lo cual es muy diferente a decir que se había vuelto cínico, y había perdido la esperanza por completo. De hecho, cuando la década de 1970 llegó a su fin, parecía que Baldwin tenía razón, Estados Unidos simplemente carecía de conciencia moral. A principios de los 80, el país eligió a Ronald Reagan como su presidente, un hombre que demostró el compromiso de la nación con la mentira supremacista blanca en el corazón de Estados Unidos. A los ojos de Baldwin, Reagan era la prueba de la profunda locura de Estados Unidos.
La nación no quería enfrentarse a su racismo. De hecho, quería anular cualquier evidencia que pudiera contradecir la mentira, que es lo que Reagan se propuso hacer. La Ley de Vivienda Justa de 1968, uno de los pocos intentos de Estados Unidos por abordar las desigualdades raciales, fue solo un ejemplo de una importante ley desmantelada por Reagan. Sin embargo, Baldwin no perdió por completo la esperanza. Como dijo el líder de los derechos civiles W. E. B. Du Bois, se puede tener una esperanza no desesperada sino desesperanzadora. Esta sutil diferencia entre la desesperanza y la falta de esperanza era algo que Baldwin necesitaba entender para despertarse, día tras día, y encontrar el espíritu para seguir adelante. La visita de Baldwin al Nuevo Sur reveló la persistencia de la mentira estadounidense. En los albores de la década de 1980, Baldwin estaba listo para entrar en su segunda fase como testigo de la mentira en Estados Unidos. Cabe entonces que, en esa época, Baldwin hiciera otro viaje al sur, uno que reflejaría el viaje de 1957 que lo inspiró a asumir su papel de testigo en primer lugar. Esta vez, el viaje serviría de narración para un documental de Dick Fontaine y Pat Hartley titulado I Heard It Through the Grapevine. Al principio de la película, el escenario está ambientado cuando Baldwin se sienta con Sterling A. Brown, un profesor de la Universidad de Howard que guió a Baldwin en su visita de 1957. Brown reafirma el papel de Baldwin como testigo al decir, lo que vas a ver y cómo renderizas lo que ves. Eso es muy importante para nosotros. El mensaje clave aquí es, la visita de Baldwin al Nuevo Sur reveló la persistencia de la mentira estadounidense. Durante su segundo viaje al sur, Baldwin vio muchos pequeños gestos que encubrieron la negativa de los Estados Unidos a realizar cambios significativos. Había memoriales y calles que llevaban el nombre de Martin Luther King Jr. Pero, ¿qué se puede hacer con un monumento? Nada. ¿Qué significa que la avenida Martin Luther King Jr. atraviese barrios pobres que han quedado atrás? Significa que estos gestos son, en última instancia, vacíos e irrelevantes. Hoy en día, se están haciendo mejores esfuerzos en el sur para volver a contar la historia de Estados Unidos y exponer la mentira. En Montgomery, Alabama, hay dos instituciones importantes que se ocupan directamente de la turbulenta historia de Estados Unidos, el Museo del Legado y el Monumento Nacional por la Paz y la Justicia. El museo detalla los mercados de esclavos y la oscura realidad de lo que ocurrió en los años de la fundación de Estados Unidos que precedieron a la Guerra Civil. Establece con elegancia la conexión entre la esclavitud, las leyes de Jim Crow y el actual sistema de encarcelamiento en masa en los Estados Unidos. Incluye historias e imágenes que pueden resultar difíciles de ver. Sin embargo, si bien enfrentarse al oscuro legado de Estados Unidos no es fácil, es una parte vital del proceso de curación. El museo y el monumento conmemorativo son ejemplos de lo que hay que hacer en Estados Unidos: exponer los hechos, revelar la mentira, reconocerla e iniciar la discusión sobre cómo seguir adelante. Sin embargo, hay misteriosas contradicciones en las cercanías que muestran cuánto trabajo queda por hacer. Montgomery también alberga el monumento a la Confederación de Alabama, en honor a los soldados que lucharon por el sur. Las ideas de Baldwin siguen siendo muy relevantes en tiempos de trumpismo. Al igual que con la elección de Ronald Reagan, la elección de Donald Trump expuso el hecho de que la mentira de Estados Unidos sobre la raza sigue viva y prosperando. Sin embargo, hay una tendencia a señalar a Trump como la raíz del problema, lo cual es un grave error. Esto se debe a que el problema es mucho mayor que el de Trump, y no elegirlo presidente para un segundo mandato no lo resolverá. El problema es la complicidad de los estadounidenses en mantener un estilo de vida que respete la brecha de valores, la idea de que las vidas de los blancos valen más que las de los negros. Trump no es el problema de Estados Unidos, es el propio Estados Unidos. Es solo un ejemplo de lo que Baldwin intentó exponer a partir de la década de 1950. El mensaje clave aquí es, las ideas de Baldwin siguen siendo muy relevantes en tiempos de trumpismo. Lo que desencadenó la elección de Trump
con supremacistas blancos marchando por las calles y refugiados encerrados en jaulas, no es nuevo. La agenda trumpista refleja una parte de Estados Unidos que había estado ocultándose bajo la superficie desde la fundación de Estados Unidos. Es parte de la mentira que Baldwin señaló hasta su muerte en 1987. Es parte de Estados Unidos, y hasta que Estados Unidos no sea honesto y lo admita, seguirá destrozando el país. El trumpismo no es excepcional. Culpar al trumpismo o a los seguidores de Trump no es la respuesta, porque así se esquiva de manera efectiva el verdadero problema en cuestión, la insidiosa brecha de valores en la sociedad. Sí, Trump y sus seguidores aceptan esa brecha de valores, y creen que las vidas de los blancos deberían importar más porque así ha sido a lo largo de la historia de Estados Unidos. Pero no debemos perder el tiempo demonizando al trumpismo cuando el verdadero problema es mucho más profundo. Baldwin creía en unir a las personas a través de la comprensión de que todos somos seres humanos. Mediante el amor y la comprensión de esta hermandad, se podría lograr una nueva América, lo que Baldwin llamó una nueva Jerusalén. Se podrían lograr la libertad y la igualdad. Pero esto solo puede suceder una vez que nos enfrentemos al pasado de una manera honesta y significativa. Debemos expiar y reconciliarnos con el trauma que se ha infligido a generaciones de personas a través del odio y el racismo equivocados. Si esto ocurre, podría ser posible eliminar la brecha de valores. Sin embargo, hasta ahora, los republicanos han estado ansiosos por negar que la mentira exista y mantener el status quo. Los demócratas han dudado en abordar el tema de la supremacía blanca por miedo a alejar a los votantes blancos. Pero ahora es el momento de dejar de lado los miedos y los gestos progresivos de la política. Ha llegado el día de las grandes ideas y de los audaces avances. Una y otra vez, Estados Unidos ha elegido lo familiar y lo cómodo en la forma de nuestro status quo racista. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Las consecuencias solo se harán cada vez más graves.